complementario, entramos a esta parte que es los exámenes complementarios. Sí, acá lo que tenemos es las pruebas de rutina nada más, donde evidentemente como cualquier otra patología, son pruebas, no, digamos, hasta cierto punto normales. Pero de acá lo que hay que resaltar es sobre todo la creatinina sérica y la tasa de filtrado glomerular estimada, junto con los electrolitos y lógicamente el sedimento urinario también. Y en la otra situación tenemos el electrocardiograma, lógicamente con esas 12 derivaciones que es necesario hacerlas y reconocer. ¿Cómo está, Carlos? Buenas noches. La siguiente, por favor, porque tenemos que revisar ahí algunas. Sí, bien. Como ustedes pueden fijarse ahí, tenemos una ecografía de vasos carotídeos, la ecografía abdominal con el estudio Doppler, sí. Y dentro de cada una de ellas, lógicamente, ¿cuáles son los objetivos? Por ejemplo, ver en la ecocardiografía cómo está la estructura, digamos así, y la funcionalidad de las cavidades cardíacas, ¿sí? Entonces, vaciamiento y todo aquello es lo que nosotros vamos a ver cuando hacemos una ecocardiografía y sobre todo la sincronía de las contracciones y diástoles de todas las cavidades cardíacas. Lógicamente, incluso nos da chance de medir. En cuanto a la ecografía abdominal y el Doppler, eh, siempre va a ser de utilidad para ver cómo se ve, por favor, cómo se ve la estructura renal, los órganos de la cavidad abdominal y sobre todo para ver si no existen alteraciones o arteriosclerosis en los vasos abdominales, sobre todo, ¿no? Y aquí menciono sobre todo a la aorta y sus ramas periféricas. En cuanto al Doppler renal, a la ecografía Doppler, sobre todo ante la situación primero de ver la morfología, el tamaño, dimensiones de esa estructura renal, pero además medir las presiones a nivel de las arterias renales en la intención de detectar dos situaciones, ¿no? Una posible causa de hipertensión renovascular y la otra, la fibrodisplasia arterial, que es una de las situaciones más frecuentes en cuanto hace al Doppler, digamos, allá que podamos encontrar en las arterias renales. En cuanto a la valoración de las suprarrenales, sobre todo en la búsqueda de algunas malposiciones, sobre todo los adenomas, que son causa muchas veces de secreción exagerada de algunos de estos corticoides o mineralocorticoides, para descartar si la hipertensión no tendría nada que ver o es una hipertensión secundaria a este foco que es originándose a nivel de las suprarrenales. En cuanto a las velocidades y el índice tobillo-brazo, todavía es una herramienta que ya hasta cierto punto no está siendo ya muy valorada, sino sobre todo en relación a estos estudios más importantes como es la ecografía carotídea, el ecocardiograma y lógicamente el Doppler renal o Doppler de la cavidad abdominal. La siguiente, por favor. Este es un resumen bastante simplecito, ¿sí? Justamente para descartar la posibilidad de una hipertensión arterial, ¿sí? Entonces, secundaria, desde luego, un inicio inclusive a veces muy temprano, ¿sí? En algunos casos,
y en el dato este de que es un paciente que no tiene comorbilidades previas o antecedentes familiares de hipertensión arterial en el grupo familiar sobre todo, ¿sí? Y lógicamente al otro extremo, en aquellas personas mayores de 60 años, normotensas inicialmente, y que de repente debutan con una crisis hipertensiva, ¿no? O aquel paciente hipertenso que todo el tiempo estaba con su presión arterial controlada y de repente hace una crisis hipertensiva eh, en forma abrupta, a veces gatillada por algún estímulo, inclusive hasta emocional. La hipertensión arterial resistente, que bueno, eh, clásicamente ya se la ha definido, ¿no? Aquella hipertensión que conlleva una dosis triple hasta un cuarto o hasta un quinto fármaco en las dosis adecuadas, digamos así, y lógicamente teniendo en cuenta los otros cofactores, ¿no? Por ejemplo, la adherencia del paciente al tratamiento, eh, la seguridad de las dosis que está recibiendo el paciente y otros aspectos que hacen que no sea muy fácil, digamos así, el descartar una hipertensión o confirmar una hipertensión resistente. Y dentro de estos, pues, estos estas dos herramientas, como es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial o el automonitoreo, digamos así, de la presión, el MAPA o el AMPA, que en la actualidad pues prácticamente ya está casi como una rutina, digamos así, en el protocolo para verificar esta situación no solamente de la hipertensión arterial resistente, sino también la pseudohipertensión, una hipertensión arterial secundaria inclusive, o una hipertensión esencial que pese a estar recibiendo todos los fármacos no está siendo controlada satisfactoriamente, ¿sí? Ahora la hipertensión arterial acelerada maligna, con ese apoyo del examen de fondo de ojo que hay que hacer en este grupo de pacientes, nos ayudaría bastante, pero siempre y cuando podamos tener esa chance. Desgraciadamente, este grupo de pacientes a veces vienen con una crisis hipertensiva muy severa y que a veces rápidamente se lo tiene que asistir en una unidad de terapia intensiva, ¿no? Esto, lógicamente, hay que tener cuidado en la recepción de este tipo de pacientes porque hay que actuar rápidamente, ¿sí? Ahora, lo otro es, pues, tener cuidado en que no haya alguna complicación debida, inclusive a una suspensión brusca, a una confusión de las dosis del medicamento que esté tomando el paciente, que no es raro de observar en este grupo de pacientes hipertensos, sobre todo eh, crónicos, ¿no? La siguiente, un poquito más de detalle, ¿sí? Para descartar o confirmar los datos de una posible hipertensión de causa secundaria, ¿no? Existen varias herramientas que acá tenemos que tomar en cuenta, como dice ahí los datos en la parte renal. Luego acá un poquito no veo un poco bien. Si se puede agrandar un poco. Se ha movido. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a tener que ayudarnos de otra forma. A ver. Entonces, en este resumen que tenemos acá, eh, tomamos en cuenta ya algunas situaciones que pueden ser apoyadas por la sospecha de una hipertensión secundaria, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad parenquimatosa renal, ¿sí?
donde lógicamente ya algunas alteraciones propias de la patología renal, como es la hematuria o sobre todo la proteinuria, ya nos están dando a entender de que posiblemente la hipertensión de ese paciente sea secundaria a una enfermedad renal de base. Igualmente, la fibrodisplasia de las arterias renales, ese compromiso que nos hace pensar en una subida brusca de la tensión arterial, que inclusive puede sospecharse una hipertensión que sobrepasa inclusive los 100 milímetros de mercurio en los niveles tensionales. Ahora sí ya se visualiza mejor para ustedes también seguramente, ¿no? En cuanto a la enfermedad arteriosclerótica como una causa de hipertensión arterial, eh, ya estamos hablando de una enfermedad arterial o arteriosclerótica de larga data. Por lo tanto, en esa ecografía o ese Doppler que se hace de la cavidad abdominal, vamos a buscar si no existen soplos abdominales, sobre todo, que pueden deberse a una ateromatosis de aorta, a una disección de aorta, o inclusive a alguna lesión mucho más severa en alguna bifurcación de los vasos ilíacos, ¿sí? En cuanto al hiperaldosteronismo primario, pues no es una situación muy frecuente, pero también habría que tomarla en cuenta, ¿no? Y lógicamente el uso o el síndrome de Cushing, que lo vamos a observar en aquellos pacientes que están recibiendo corticoterapia de buen rato, ¿no es cierto? Esto no es raro de observar, por ejemplo, en pacientes que están recibiendo esta terapia con corticoides, sobre todo con algunas patologías del colágeno, ¿no? Como la artritis reumatoidea, el lupus y otras patologías en las cuales necesariamente el patrón de tratamiento a veces son los corticoides, ¿sí? La posibilidad del feocromocitoma, como dice ahí, esta situación también es otra sospecha que podemos tener en un paciente que está haciendo una actividad física importante y de repente empieza a tener estos problemas, ¿no? Muchas veces la complicación de esto es un problema de una emergencia, porque a veces se trata de una ruptura de un vaso a nivel cerebral, ¿no? Haciendo una hemorragia cerebral que es bastante, con consecuencias, sabemos, bastante desfavorables para el paciente. Otra situación que es ahora parte de las causas, por ejemplo, de la parte renal también y de hipertensión, es este cuadro de la apnea y hipopnea del sueño, ¿sí? Cada vez se está observando más esta situación, sobre todo en pacientes obesos, ¿no? En pacientes obesos, en pacientes también diabéticos, ¿sí? Y la coartación de aorta como una situación a veces muy excepcional de ese hallazgo, no es muy frecuente. Lo que sí tenemos que tener en cuenta acá abajo, como dice ahí, fármacos. Ahí están. Entonces hay muchos fármacos, sobre todo debemos cuenta qué fármacos sugieren de uso frecuente que podrían interferir con los niveles tensionales del paciente, pese a estar con terapia antihipertensiva. ¿Alguno de ustedes puede mencionar rápidamente? Hola. Los AINES, doctor. Los AINES, ¿cuáles más? Está muy bien. ¿Cuáles más? Rápidamente, jóvenes. ¿Nadie se acuerda de otros fármacos? Los mismos corticoides, pues jóvenes. Los mismos corticoides. Aquellos pacientes que también están recibiendo estos fármacos broncodilatadores,
¿no? Como que reciben salbutamol o que están recibiendo fenilefrina, etilefrina. Ustedes saben que estos pacientes, estos fármacos también los tienen casi todos los antigripales, ¿no es cierto? Entonces podemos tener una disparada de presión en estos pacientes que están en terapia antihipertensiva, sobre todo. Hay varios fármacos. Su compañera habló de los antiinflamatorios no esteroideos, es cierto, pero también este grupo de fármacos y algunas sustancias de esta medicina herbolaria. También hay sustancias que pueden tener algunos derivados de la cafeína u otros derivados que son estimulantes y también tienen acción hipertensiva o hipertensora, si quieren. Como ven ustedes, dentro de este enfoque que nos plantea esta revisión de lo que nosotros debemos tener en cuenta, hay muchos aspectos que tenemos que revisarlos. La siguiente. Bien. Fíjense ustedes, bueno, por lo menos acá ya es algo más concluyente, digamos así, de todas las escuelas, tanto americana como europea, en querer, digamos así, estandarizar algunas características en cuanto hace al manejo del paciente hipertenso, tomando en cuenta estos factores de riesgo en base a qué, en base a los niveles tensionales que tiene el paciente, ¿sí? Y lógicamente, acá lo que nosotros debemos resaltar sobre todo, fíjense, los exámenes de lo que hablamos a partir del tercer grado, por ejemplo, de insuficiencia renal. Fíjense ustedes el estadio 2, donde todavía la enfermedad hipertensiva es asintomática. Está bien, gracias por la ayuda con el cursor. Y fíjense al lado, la siguiente casilla, buscando ya lesión de los órganos blancos, y ahí está la insuficiencia renal crónica grado 3. Esto nos daría a entender o el grado de cronicidad del paciente diabético, ¿no es cierto? Pero más que todo, sería bueno que fijen este dato de este nivel 3, el estadio 3 de la insuficiencia, en este caso de insuficiencia renal crónica. Estamos hablando de una tasa de filtrado por debajo de 60 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros como médicos generales tenemos que apuntar toda nuestra arsenal de medidas farmacológicas, no farmacológicas, dietéticas, etcétera, etcétera, estilo de vida, todo aquello para que nuestros pacientes no pasen a ese estadio que acá lo ponen como el estadio 3, como sintomática, ¿no? Entonces, hacia el lado derecho vean ustedes los niveles tensionales que ponen en riesgo al paciente, ¿no? Calificando de riesgo alto, moderado, bajo, de acuerdo a esos niveles tensionales que podemos tener. Y fíjense ustedes el último grado, 180 con una sistólica de 110. Fíjense el grado de riesgo que tiene ese paciente, un riesgo realmente muy alto por eventos cardiovasculares que puede tener en cualquier momento. Donde nosotros tenemos que actuar es en estos niveles 1 y 2, donde tratemos de que el paciente revierta de un grado 3, digamos que aquí pone como estadio 2, hacia arriba, y no dejar que avance eso. Ahí vienen las medidas de prevención, la medicación, los cambios de estilo de vida, el control del peso, la dieta, el consumo de la sal, la actividad física, suprimir el alcohol, suprimir el tabaco y otras medidas, ¿no es cierto? Entonces, como dicen, una dieta sana.
Es en esos niveles que nosotros como médicos generales tenemos que desenvolvernos, porque los grados ya que vemos aquí de riesgo alto y muy alto, prácticamente ya va a requerir el manejo a otro nivel. La siguiente. Fíjense, ahí están los riesgos cardiovasculares que van a acompañar a estos niveles. Y de acuerdo a estos scores, que hay varios, ¿no es cierto?, que los van a ir viendo ahí, ya los han citado varios ahí, tanto de la escuela europea como de la escuela norteamericana, que hacen estas guías con estos scores de calificación para los pacientes y poder estadiar en qué grado de riesgo, sobre todo, o de comorbilidad a desarrollar una complicación cardiovascular está el paciente hipertenso. Estas medidas, estos resúmenes que nos presentan, ayudan mucho para que nosotros podamos ubicarnos y saber cómo vamos a hacer el enfoque terapéutico del paciente en un supuesto, porque tenemos que saber en qué situación nuestro paciente está. Y fíjense ustedes, desde el riesgo muy alto, donde vemos la enfermedad renal o la diabetes con afectación de órganos blancos, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, todavía estamos hablando de una tasa de filtrado de menor a 30 ml por minuto, ¿sí? O sea, un grado 4, 3 a 4 que está yendo ya ese paciente, inclusive en el riesgo alto, ¿sí? Todavía de 3 a 59 ml por minuto, y que sumados y demás nos tienen que dar mayor o menor al 10%. Entonces ya estamos con un riesgo muy, muy importante, ¿no? Es eso lo que tenemos que ver, comparando con el riesgo bajo que vemos ahí abajo, que es menor al 1%. Y fíjense, sin mucha intermediación, además del riesgo moderado que nos da de un riesgo hasta un 5%, rápidamente se va trepando de 5 a 10%, más del 10% sobre todo. Entonces, estos estadiajes nos ayudan mucho para poder saber cómo debemos enfocar el manejo o el tratamiento del paciente. Como ven ustedes, son resúmenes bastante útiles que los tenemos que tener siempre en cuenta. Adelante. Empezando de estas medidas, como es el cambio del estilo de vida, sobre todo, que ya todos lo conocen, antes de ingresar directamente a veces con un tratamiento farmacológico, y donde, pues, fíjense nada más que una reducción de 10 en la sistólica y 5 milímetros de mercurio en la diastólica, la reducción del riesgo de morbimortalidad que tienen estos pacientes, hasta un 15% menos, complicaciones cardiovasculares bajan a más o menos del 20%, etcétera, etcétera, como ven ustedes, solamente con esas medidas. No es todavía un tratamiento farmacológico que estamos haciendo con ese paciente. ¿Sí? Una situación que hay que convencer al paciente y la familia de que es necesario que haga este cambio de estilo, porque así, lógicamente, estamos disminuyendo riesgos de morbimortalidad, desde luego, pero además costos, jóvenes, costos, porque como sabemos la hipertensión no tiene cura, entonces son tratamientos crónicos los que van a hacer estos pacientes, al igual que el dislipidémico, que el obeso, el hipertenso también va por ahí, ¿no? Son tratamientos largos y crónicos. La siguiente. ¿Qué es lo que les llama la atención de este resumen? Dice cuándo hay que iniciar el tratamiento antihipertensivo.
entre 130 a 139 de sistólica con 80 a 89 de diastólica. Y compara las dos escuelas, europea y americana, ¿no? Sí, y fíjense si existen grandes diferencias. ¿Mm? Todavía acá no nos están mencionando específicamente los esquemas de los antihipertensivos que habría que usar. Simplemente aquí nos muestran cuándo debemos empezar el tratamiento farmacológico y hasta cuándo o hasta dónde nos tenemos que mantener con el tratamiento no farmacológico. Pero sin embargo, aquí lo que vemos en común es que las terapias son las dos. Combinar el tratamiento no farmacológico con el farmacológico, en realidad en todos los esquemas, independientes, si ustedes se fijan, de los grados tensionales que tenga el paciente. La siguiente. Claramente, ¿sí? Claramente. Estas indicaciones. No hay dónde perderse. Vamos. Esto es lo que todos nosotros debemos practicar. Considero yo de que seamos hipertensos o no, yo creo que vale la pena mantener este tipo de dieta, de actividad física, de tipos de alimentación y la restricción en cuanto al consumo de alcohol, de sal, sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que todos deberíamos encasillarnos con este tipo de dietas, independiente de la edad, del sexo y demás, o de la actividad. Y claro, lógicamente, mucho más aún de aquellos que ya tienen alguna patología de base. Así simple, jóvenes, para ustedes entender. ¿Quién me puede decir así rápidamente, yendo a la práctica diaria, cómo le dices al paciente que consuma menos de 5 gramos de sal? ¿Qué cantidad? Así, porque no es que le van a decir al paciente que tiene que comprarse una balanza para pesar 5 gramos de sal, ¿no es cierto? No se trata de eso, sino cómo le van a decir al paciente en la práctica. ¿Alguien puede decir? Así en físico, ¿cuánto representa 5 gramos? Tal vez Nadie. lo podemos comparar con una cucharita pequeña, doctor, de las que se usa para el té, que Ya, debe bueno, consumir está bien, tienes cantidad. que medir con algo, ¿no? Sí, Con algo. Entonces será una cucharilla de té de ¿cuánto? ¿De 5 ml o de 3 ml? Estamos hablando de una sal granulada que vas a poner en esa cucharilla, ¿no es cierto? Entonces, está muy bien ya. Vamos a hacer de cuenta que si es una cucharilla de té, son más pequeñas, ¿no es cierto? Que las cucharillas normales. La normal es de casi 5 ml. Entonces tenemos que colocar esa sal en la cucharilla así rasa. No quiere decir que tenga amontonada, sino así cucharilla rasa, que prácticamente casi nos da 3,5 a 4 gramos de sal, de cloruro de sodio. Pero esa cantidad de sal, lógicamente, y es a veces sobrepasada con la mayoría de los alimentos que ingerimos. Esa cantidad de 5 gramos prácticamente casi la obtienes en todas las dietas. Así que sobre añadir esos 5 gramos y eso ya generalmente nos estamos sobrepasando. ¿Sí? Y no se olviden eso de estas otras restricciones como es el consumo de alimentos preparados, ¿no es cierto? O sea, estamos hablando de las conservas, sobre todo alimentos enlatados, que hay que tener ese cuidado por el gran aporte no solamente de saborizantes y demás, sino sobre todo de sal que tienen todos ellos. Lo siguiente.
a algo que ya nosotros conocemos, ¿no es cierto? El grupo de antihipertensivos que vamos a usar. Adelante. Este es un diagrama, si quieren, un esquema bastante simple, ¿sí? Para que ustedes lo puedan aprender. No es para memorizar, desde luego, sino para aprender, ¿sí? Y fíjense la escala que debemos seguir en la administración de fármacos, ¿sí? O sea, que aquellos pacientes que están con un riesgo menor al 1%, sobre todo, o menos del 5% en muchos casos, de acuerdo al score que hemos clasificado al paciente. Y fíjense qué grupos de antihipertensivos podemos usar. Esto un poco está modificado. Si ustedes van a revisar los esquemas anteriores, generalmente se empezaba simple con un diurético tiazídico en dosis bajas. Era la hidroclorotiazida, 12.5 miligramos de una dosis única diaria. Y ante la poca respuesta o no respuesta, recién se ingresaba con uno de estos fármacos, de estos grupos, un ARA2, un antagonista de calcio o un IECA. Acá ya prácticamente estamos viendo que podría ser hasta 2 fármacos, un IECA con un diurético, o un ARA2 con un diurético, o un antagonista de calcio con un diurético. ¿Sí? No necesariamente que de entrada ya vas a entrar con esta combinación en una cuadriterapia, digamos así, ¿no? Esta situación de que tengamos que tener más una terapia triple, digamos así, en nuestros esquemas, ha ido al hecho de que el costo, la parte económica, pues significaría un gran consumo de recursos para el paciente. Imagínense 3 medicamentos más un diurético, 4 fármacos que tiene que costearlos y tomarlos a diario. Ante esta situación es que ya existen algunas presentaciones donde ya vienen un antihipertensivo en un solo comprimido, a veces con un diurético o 2 antihipertensivos con acciones sinérgicas entre ambos en un solo comprimido. Lo ideal que sea una dosis o tal vez 2 dosis al día máximo que debería ingerir el paciente de estos fármacos. Muy difícil, pero de acuerdo a lo que vamos a manejar al paciente, sería ese nuestro objetivo, ¿no es cierto? Y los beta bloqueantes, como ven hacia abajo en el recuadro inferior, prácticamente en situaciones muy, muy específicas, como la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía isquémica, la fibrilación auricular, el embarazo, ¿sí? El embarazo prácticamente sería en reemplazo de alguno de ellos que podríamos usar, porque sobre todo IECAS y ARA2 no podemos usar, tal vez antagonistas del calcio, pero aún así tenemos que ir con mucho cuidado. Entonces ahí tenemos a los beta bloqueantes, ¿no? Al igual que un paciente con una fracción de eyección muy baja, entonces darle cualquiera de estos fármacos de los grupos es para que corramos el riesgo de descompensarlo. Así que tenemos que tomar en cuenta en estas situaciones a estos beta bloqueantes. La siguiente. Y aquí un cuadrito, una situación mucho más específica, ¿no? En relación a la cardiopatía isquémica. ¿Sí? Entonces, son situaciones especiales que en algún momento les va a tocar manejar, así que tenemos que tener en cuenta esto. Y fíjense lo llamativo de esto, ¿sí?
Beta bloqueantes, lógicamente, en el primer esquema, en realidad. Beta bloqueantes y dentro de ellos, inclusive, un ahorrador de potasio, ¿no es cierto? Como es la espironolactona. Y en realidad eso es lo que en la actualidad se usa mucho más, énfasis lo hacen los cardiólogos, ¿no? Se usan dosis de espironolactona de entre 25, generalmente una vez o dos veces al día, pero generalmente 25 miligramos a veces divididos en dos tomas, justamente para no correr el riesgo de sobrepasarnos los niveles de qué, ion. Rápido, ¿alguien puede contestar? Ninguno. Del potasio, pues muchachos, potasio. ¿Sí? Podemos aumentar rápidamente las concentraciones plasmáticas de potasio. Ese es el cuidado que hay que tener cuando estás usando estos ahorradores de, como dice, potasio. Estamos hablando de eso. Vamos, siguiente. La insuficiencia renal crónica. Desde luego, para los nefrólogos, en realidad, estos esquemas tienen que ser, desde luego, como todo tratamiento, es personalizado, ¿no es cierto? No es una regla que vamos a usar dar a todo el mundo, desde luego que no, sino que son guías nada más de ayuda para cómo puedes enfocar tu esquema terapéutico en un paciente dado. No es que aquí tenemos que cumplir y seguir a rajatabla, no, solo son guías nada más de orientación, cómo tienes que enfocar el manejo o el tratamiento en tu paciente en forma personalizada, como llaman otros, el manejo de cualquier paciente. ¿Sí? Ahora, acá lo que tenemos que tener en cuenta es, estamos hablando de un grado 1, 2 o 3 de insuficiencia renal crónica. O sea, todavía pacientes que están con una tasa de filtrado alrededor de 50 a 60 ml por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie. Todavía estamos hablando con una buena tasa de filtrado estos pacientes. Y clínicamente también vamos a ver que son casi asintomáticos, ¿no? Tal vez pueda estar empezando ya un poco de anemia en el paciente renal por esa disminución en la producción de eritropoyetina, pero del resto, pues el paciente está clínicamente en buenas condiciones y algunos de los estudiantes que han pasado la práctica han visto que las condiciones relativamente normales o buenas, si quieren, en las que se encuentran estos pacientes, inclusive con una anuria total, y muchos de estos pacientes que están en terapias de reemplazo, sobre todo, ¿no? Se los ve relativamente bien. Por lo tanto, estos fármacos, como son los bloqueantes de canales de calcio, los losartanos, los IECAs prácticamente ya no tienen mucha utilidad, digamos así, en este grupo de pacientes renales crónicos. Más echamos mano a los losartanos, los ARA2 y los bloqueantes de canales de calcio, y en los diuréticos tenemos que echar mano, si es que todavía el paciente tiene un volumen de orina residual, tenemos que echar mano a veces a dosis no más significativas de furosemida, ¿sí? Porque los tiacídicos y el resto, pues, no tienen una acción farmacológica muy importante y realmente ya no responden los pacientes renales a estos fármacos. Hay que usar dosis más altas, inclusive prácticamente de diuréticos de ASA. Siguiente. Siguiente, por favor. Fíjense acá,
¿no? Pacientes cardiópatas, como ven ustedes, las dosis bajas de cualquiera de ellos, pero sobre todo los beta bloqueantes, ¿sí? Ahora, fíjense ustedes, ya ingresa acá los inhibidores de los receptores de los mineralocorticoides. Estamos hablando aquí de los antihistamínicos, si quieren ustedes, ¿no? Para el manejo de estos pacientes. No se olviden que prácticamente esa fracción reducida de eyección que tienen estos pacientes fácilmente podemos empeorar si es que el esquema no es el adecuado. Hay que tener mucho cuidado con este grupo de pacientes, ¿sí? Y en algunos casos inclusive las dosis que se pueden usar o inclusive a veces no usar más de uno o dos fármacos si es necesario en este grupo de pacientes. Hay que ir con mucho cuidado, sobre todo como tiene una función cardíaca borderline, entonces no tenemos mucho margen, digamos así, de usar fármacos en cuanto al tipo de fármaco y también en cuanto a las dosis de esos fármacos. La siguiente. Vamos, la siguiente. Este pequeño enunciado ya lo hemos leído, ya lo hemos visto. No será el mismo, pero con otros resúmenes buscando ya esto. Ahora fíjense ustedes en cuanto hace a la hipertensión arterial secundaria. Dice enfermedades renovasculares, la enfermedad renal crónica, el hiperaldosteronismo, la apnea del sueño y este otro último, la hipertensión inducida por fármacos, ¿no? Dentro de los fármacos de manejo, digamos, ilícito, ¿de a quién nos estamos refiriendo? ¿Alguien me puede decir? Drogas ilícitas, ¿cuál? Sobre todo. Cocaína, doctor. Exactamente, cocaína, exacto, así es. Entonces, no podemos dejar de lado esa situación. Siguiente. Este cuadro es un poco lo que se resume en lo que se hace a la hipertensión arterial resistente. En la próxima reunión vamos a tener la presentación del tema, una actualización específica de la hipertensión arterial resistente que la van a hacer un grupo de sus compañeros. Por lo tanto, vamos a pasar esta lámina para la siguiente, por favor, porque ahí vamos a poder tener más tiempo. Y acá algunas conclusiones, a ver, de todas estas, ¿cuál sería la más importante para algunos de ustedes de tomar en cuenta y tener siempre presente? Vamos. ¿O todas ellas son importantes? ¿Qué opinan? A ver, ¿dónde están los chicos del grupo? ¿No hay? ¿Ya se han retirado los chicos del grupo o están ahí? ¿Nadie? Básicamente lo que estoy sugiriéndoles es acá que nos fijemos en el punto 5. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que ir como objetivo en un paciente que sea portador de hipertensión ARA2. Y otro dato importante, el punto 9, si quieren ustedes.
Dice en la mayoría de los pacientes. Y como habíamos mencionado ya, los beta bloqueantes tienen indicaciones específicas, como en este caso, la cardiopatía isquémica, la fracción de eyección baja, algunas otras miocardiopatías también, ¿no? Y la cardiopatía congestiva también, ¿sí? El resto, pues, son casi de objetivos que los vamos a tener que hacer en todos los pacientes, pero reforzándonos en estos puntos. La siguiente. Entraremos un poquito, pese a que van a hablar algunos de sus compañeros de esto los próximos días, pero vamos. A ver, empecemos, por favor. ¿Sí? En forma general, resumida, las causas, digamos así, secundarias, que algunos las han resumido ya dentro de las... Primero decir que en forma general, la hipertensión arterial secundaria prácticamente representa en algunas estadísticas menos del 10% de las causas de hipertensión, ¿no? Siendo, como sabemos, la esencial o idiopática la primera causa de hipertensión, ¿sí? Y estas causas secundarias son de una incidencia mucho más baja, menos, algunos dan hasta el 10%. Y entre estas están estas patologías, la hipertensión renovascular, el síndrome cardiorrenal, el síndrome hepatorenal, el feocromocitoma mucho más lejos, igualmente el hiperaldosteronismo primario y demás. Y en alguna revisión y demás van a encontrar que a estas hipertensiones de causa secundaria las dividen en dos grupos, inclusive las de causa más frecuente y las menos frecuentes. Y entre esas causas frecuentes están ¿quiénes? La insuficiencia renal crónica como primera causa. ¿Sí? No es una hipertensión que sea instalado después, sino ya este paciente renal crónico va a ser como una complicación una hipertensión. Entonces está la insuficiencia renal crónica, ¿sí? La insuficiencia renal crónica parenquimatosa, desde luego. Luego acá las enfermedades renovasculares, ¿sí? Como está mencionado ahí, el hiperaldosteronismo primario, ¿sí? La apnea, hipopnea del sueño y la hipertensión inducida por fármacos o drogas, ¿no es cierto? Sí, o inclusive la ponen al alcohol en estas como causa de hipertensión secundaria más frecuente. Y entre las menos frecuentes está ahí el feocromocitoma, el Cushing, el hiper o hipotiroidismo, la coartación de aorta, ¿sí? Y alguna patología como es la disfunción de los suprarrenales, las menos frecuentes. Entonces, dense cuenta ustedes de que prácticamente entre las secundarias son consideradas la patología renal, ¿no? Tanto la renovascular como el hiperaldosteronismo también, y esa hipertensión inducida por fármacos. Como ven ustedes, no hay mucho que escoger, sino que básicamente vamos a manejar a estos pacientes esenciales, hipertensos esenciales. El siguiente. Vamos a ver este resumen. La hipertensión renovascular. Claramente, estenosis de las arterias renales. Y ahí están las causas. La arteriosclerosis, 80% de los casos. La displasia fibromuscular, hasta un 20%. Y otras causas, dicen, las vasculitis, el aneurisma aórtico, la enfermedad tromboembólica, el traumatismo, compresión por lesiones y además la radiación como efectos secundarios. Y en realidad
Dentro de ellas, pues la que más se puede esperar es la enfermedad arteriosclerótica y la displasia fibromuscular de las arterias renales. No son situaciones muy difíciles o que muy raras, digamos así, que se pueden ser la causa de una hipertensión. Generalmente esta hipertensión es a veces de inicio súbito en algunos pacientes, aunque si bien la fibrodisplasia, algunas estadísticas dan una mayor incidencia en el sexo femenino, ¿sí? Pero desde luego tomando en cuenta de que no se olviden ustedes de la enfermedad renal crónica en sí como una causa de hipertensión arterial secundaria. Entonces, conclusión de eso fácilmente, todos los pacientes renales crónicos van a desarrollar hipertensión independiente de la causa renal. El problema es que todos ellos son renales crónicos, ¿no? Que habrán llegado a eso por diabetes, por hipertensión previa, o lo que sea, o una glomerulopatía sobre todo. Entonces se debería desarrollar hipertensión arterial a la larga. Y en algunas situaciones no es tan fácil delimitar eso de que si la enfermedad renal crónica o el problema renal ha sido lo primero o la hipertensión era lo primero que ya tenía el paciente. Delimitar esas dos cosas a veces no es fácil, pese a aunque se tenga otros estudios o como la biopsia o lo que sea, no es fácil de distinguir y decir qué fue primero. ¿Ya? La siguiente. Rápidamente, estas lesiones o patologías, como les dijimos, no son muy frecuentes, ¿sí? Tal vez estas situaciones de la estenosis unilaterales las hemos visto como una, digamos, como una comorbilidad secundaria en los pacientes trasplantados. Vale decir que al hacer la anastomosis de la arteria renal del riñón trasplantado en cualquiera de los vasos arteriales del receptor, a veces esta anastomosis se nos va estenosando, digamos así, y nos lleva al desarrollo de esta hipertensión renovascular en los pacientes trasplantados. No es raro eso de encontrar estos hallazgos en un paciente trasplantado, independiente del tiempo de trasplante a veces, porque en lo que hemos podido experimentar, pues eran pacientes a veces, en algún caso, en una etapa temprana, digamos, de su trasplante, o sea, antes del año en algunos casos, pero en los que se han podido encontrar datos son hipertensos, o mejor dicho, trasplantados de buen tiempo de su trasplante, ¿no? Y que desarrollan esta complicación a veces, que lamentablemente a veces nos lleva a que se pierda la función de ese riñón trasplantado. Por lo demás, las otras situaciones son muy bajas, las malformaciones, digamos así, las características estructurales de la pared de las arterias renales, en algunos casos, alguna disección que también se puede dar en estas arterias. Pero lo que más se ve es la enfermedad arteriosclerótica, y creo que acá también está poniendo esta revisión en primer lugar, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta esta situación en muchos pacientes, tanto en pacientes jóvenes, ¿sí? Y más aún en pacientes mayores, o sea, bastante casi a los extremos, digamos así. Vamos.
La incidencia de esta patología renovascular como causa de hipertensión secundaria. Fíjense ustedes la ayuda que nos da la ecografía Doppler, sobre todo, ¿sí? En estos casos. ¿Sí? Y fíjense ustedes que el 88% de los casos ha sido unilateral. Y en el otro lado, pues que sea bilateral solamente 12%. ¿Mm? Un hallazgo de esta enfermedad, lógicamente, es un factor que no se lo había tomado en cuenta como una posible complicación que pueda llevar a la insuficiencia renal o al problema a las complicaciones de la hipertensión que desarrollan estos pacientes. ¿Sí? Y ahí debajo están, como ven usted, justamente había estado ahí lo que les había adelantado hace un momento, ¿no? En mujeres antes de los 30 años o menores de 50 años con una hipertensión de tipo refractaria o un empeoramiento de la función renal en forma súbita, ¿sí? Entonces, esta situación tenemos que siempre tomarla en cuenta, sobre todo en aquellos pacientes que tienen una evolución del deterioro renal muy rápido, o sea, de la función renal, quiero decirles, que va deteriorándose rápidamente después de haber excluido causas autoinmunes, infecciones u otras situaciones, y de repente la función renal se nos viene para abajo. Ahora, ¿tendrá importancia, les hago esta pregunta, ¿tendrá importancia en el grado de hipertensión y en la disfunción renal si estamos viendo que el 88-80%, creo esta estadística, la enfermedad vascular renal es en uno de los riñones, no en los dos? ¿Tendrá alguna importancia en cuanto hace a la función del riñón contralateral, que digamos no tiene este problema, la arteria renal del otro riñón? ¿Cuál sería la significancia de eso? ¿Mm? ¿Alguno de ustedes puede decir? ¿No? A ver, eso tiene una explicación fisiopatológica, ¿no es cierto? Normalmente estas patologías donde prácticamente un riñón empieza a fallar y el otro aparentemente está en una primera etapa compensando, digamos, el deterioro del otro riñón, ¿no? Compensando sus funciones de filtración y demás. Sin embargo, a la larga, ¿a qué consecuencias va a llevar? A que si bien este riñón afectado, su función se viene cayendo, ¿sí? Pero la función del sistema renina-angiotensina se mantiene. En esa tentativa de querer mantener la función renal, cae en una especie de trampita, digamos, a ese riñón, y empieza a liberarse el sistema renina-angiotensina que no es afectado. Por lo tanto, esta activación del sistema renina-angiotensina va a llevar a mayor liberación de todos esos mediadores vasoactivos, ¿no? Que conocemos, endotelinas, tromboxanos, noradrenalina, adrenalina, etcétera, etcétera, y que lógicamente van a ir a perjudicar la función del riñón contralateral. Ese es el problema, ¿no? Y pues podemos pensar que tal vez a veces un poco de eso nos pasa cuando en el trasplante renal, sí, puede haber una función residual todavía de los riñones nativos, digamos así, del paciente, y que al estar todavía funcionando estos sistemas de renina-angiotensina, pues puedan afectar la función del riñón trasplantado. ¿Sí? Esa sería la explicación, digamos así, por la cual ese riñón contralateral sano puede ser también a la larga afectado y lógicamente con pérdida progresiva también de la función renal.
¿Sí? ¿Algo más a ver si tenemos acá, por favor? Esto es lo que les decíamos ahorita, ¿no? Ahí está. Al disminuir la perfusión renal, se activa el sistema renina, este va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, lo que les estábamos indicando, ¿sí? Cuando el flujo sanguíneo sea bajo, ¿no? Donde la oclusión, como dice ahí, podría ser hasta del 75% del uso del vaso sanguíneo de la arteria renal afectada, ¿sí? Y ahí están las consecuencias: activación crónica del sistema nervioso simpático, el estrés oxidativo, generación de radicales libres, disminuir la producción de óxido nítrico, aumento en la síntesis de estos vasoconstrictores tan potentes como son la endotelina y la 1 sobre todo, y la 2, pero sobre todo la endotelina 1, ¿sí? Y donde pues aquí hicieron ese ejemplo, ¿no? De pinzar la arteria renal de uno de los riñones y ver qué pasaba con el otro, prácticamente. Sí, ese es el modelo de Goldblatt, que es el que fue para explicar esta fisiopatología, por qué la afectación arteriosclerótica de una arteria renal va a afectar primero la función de ese riñón, donde está la lesión, y a la larga también a la función del riñón contralateral. ¿Sí? Espero que con eso esté mucho más clara la explicación. Siguiente. Un resumen así de todas las situaciones o condiciones que nosotros deberemos tener en cuenta al valorar una posible hipertensión renovascular de un paciente. No es un resumen prácticamente de lo que hemos estado comentando hasta este momento, si se fijan ustedes. Esta herramienta, que es hasta cierto punto en los comienzos del uso de los IECAS y los ARADAS, se observó esto que indica acá, un aumento de la creatinina después de iniciar la terapia antihipertensiva con un IECA o un ARA2. Rápidamente se tenía una subida de los niveles de la creatinemia en plasma. ¿Sí? ¿Será que alguno de ustedes nos puede explicar por qué sería eso? ¿Mm? ¿Ninguno? Pues ni modo, vamos a tener que explicar. Sabemos el mecanismo de acción de estos dos grupos de antihipertensivos. Los IECAS produciendo una vasodilatación a nivel renal en las arteriolas aferentes de los glomérulos y los ARA2 en la arteriola eferente. Por lo tanto, en esa situación de querer mejorar por un lado la perfusión, el volumen sanguíneo para el riñón, y el otro disminuyendo la presión intrarrenal, ¿no? Intraglomerular en este caso, ¿sí? Facilitaría ¿en qué situación? Una disminución de la tasa de filtrado. Por lo tanto, en esa sangre que estaba llegando a niveles, cantidades, digamos, de creatinina, como va a bajar la tasa de filtrado, la creatinina no se va a depurar en la misma forma y va a volver al plasma casi en las mismas concentraciones, y como se va produciendo creatinina todo el tiempo por la actividad muscular, la creatinina va a empezar a subir. Y de hecho, en algunos textos de farmacología van a encontrar que sobre todo los IECAS y también los ARA2 no es de uso o de indicación adecuada en un paciente inclusive que ya tiene sus niveles de creatinina
eh, por encima del normal. Algunos sugieren que hay que suspender estos fármacos si la creatinina está alrededor de 2 miligramos por decilitro en ese paciente. Prácticamente eso contraindica ya el uso de estos dos grupos de fármacos en algunos pacientes. Sin embargo, la experiencia también ha mostrado a la larga de que compromiso de que asociar un IECA con un ARA2 era una combinación ideal como efecto antiproteinúrico y genoprotector, que hasta ahora se mantiene, pero también hay estudios que a la larga han mostrado que esa subida de esa creatinina por el uso de estos fármacos podría ser transitoria y no debería niveles muy altos y a la larga, una vez conseguida controlar la presión arterial de un paciente con el uso de estos fármacos, pues los niveles de creatinina o la depuración de creatinina bueno, retornaría a los valores anteriores al uso de estos fármacos. ¿Sí? Entonces son situaciones que ustedes tienen que entenderlas si es que van a usar estos fármacos en un paciente hipertenso. Por lo tanto, tenemos que saber rápidamente reconocer a los grupos de riesgo para el uso de no solamente de estos fármacos, sino de cualquier fármaco, ¿no? Si no nos va a perjudicar, por buscar una acción farmacológica, vamos a perjudicar otras funciones. ¿Sí? De eso se trata. Siguiente. Ahí están las imágenes, ¿no? Tenemos unas angiografías, ¿sí? Con contraste donde vemos esa estenosis. En este caso nos está mostrando que la arteria del riñón izquierdo. Compárenla con el riñón derecho, con la arteria renal del lado derecho. ¿Sí? Igualmente, acá ahí está la clásica fibrodisplasia. Parece un colon, ¿no? Con austras, digamos así, esa arteria renal. Fíjense, zonas que debido a la displasia hay zonas debilitadas que se dilatan y zonas donde todavía la capa muscular está buena, se pareciera como un anillo que estenosa un poco más el vaso. Esa es la imagen típica de la fibrodisplasia de la arteria renal. ¿Sí? En estos casos, lógicamente, la conducta ¿cuál es? Reseccionar toda esa zona y hacer un reimplante de la arteria renal o inclusive en la actualidad se coloca un stent endovascular si quieren para que no se perjudique el flujo sanguíneo a ese riñón. La siguiente. Bien, creo que estamos sobre hora, entonces estos temas los van a presentar sus compañeros en el entendido de que ya lo tienen bastante bien o lo tienen ya armadito y ya los hemos revisado. Entonces vamos a ver cómo es la participación de ustedes. No solamente es venir y escuchar y tal vez inclusive no participar directamente. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Entonces nos estuviéramos reuniendo en nuestra próxima aula el día miércoles, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. El miércoles a las 7. Entonces empezamos con esta revisión. ¿Sí? Sugerencia, como siempre. Todos podemos ir a revisar para poder entender mejor o aclarar alguna duda que tengamos si es que hemos leído el tema que se va a dar en la clase o se va a resumir en la clase, la aprovechamos mejor subrayando los puntos más importantes al hacer una revisión de un tema. ¿Sí? Muy bien, jóvenes. ¿Algún comentario o pregunta al momento? ¿Sí?
no se olviden del registro de los estudiantes asistentes, por favor. Carlos Antonio, o su compañera también. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Si no tienen nada más que comentar, ¿cerramos la reunión o hay algo que quieran hablar, jóvenes? Adelante. María Fernanda. Sí, doctor, Hola. creo que no hay preguntas. ¿Sí? ¿No hay preguntas? No, doctor. Ya. Entonces, María Fernanda, ¿y quién ha sido su compañera que nos ha habilitado? Yo, doctor. Está Sí, bien. El miércoles entonces, pero nosotros nos vemos primero el miércoles en la mañana, ¿no es cierto? sí, doctor. Estamos ahí. Entonces ya saben lo que vamos a preparar. Está bien. Hemos quedado que tenemos que estar haciendo la revisión de injuria renal aguda y una revisión de estos dos temas que los vamos a presentar miércoles y jueves. Si es, esperemos que para el viernes podamos tener alguna chance más de poder repasar algunos temas, pero vamos a ver cómo nos va en estas presentaciones. ¿Está bien? A los otros jóvenes que están todavía presentes en la reunión, pues muchas gracias por escucharnos. Nos hubiera gustado que nos, uh, nos hagan participación un poco más directa con aportes sobre todo a la explicación que se les da. Pero bueno, esperemos que eso no sea lo de siempre y que pues tengamos una participación mucho más activa de todos ustedes. ¿Sí? Muchas gracias, jóvenes. Carlos Antonio, María Fernanda, entonces nos vemos miércoles en la mañana.